¿Y si lo primero que comes al despertar no solo afecta a tu cuerpo, sino también a tu alma? ¿Te has preguntado si aquello que consumes en ayunas puede dañar tu fe? Santa Teresa lo advirtió con firmeza. ¿Estás seguro de no estar comenzando el día con veneno espiritual? Hay decisiones pequeñas que abren puertas inmensas hacia la luz o hacia la oscuridad. Y una de esas decisiones ocurre justo al comenzar el día. Muchos se levantan creyendo que el cuerpo necesita alimento urgente, sin darse cuenta de que el alma muchas veces es la que más hambrienta está. Santa Teresa de Jesús, con su sabiduría mística y su sensibilidad para discernir los engaños del enemigo, fue clara. No todo lo que entra al cuerpo fortalece, y no todo lo que parece inofensivo en ayunas lo es. En sus cartas y escritos encontramos advertencias que, en nuestro tiempo, se hacen aún más urgentes. Porque hoy consumimos muchas cosas apenas abrimos los ojos: pensamientos, noticias, distracciones, conversaciones vacías, alimentos artificiales y rutinas que intoxican la paz interior. Este video no es solo una reflexión, es una guía para purificar tus mañanas. Si Santa Teresa pudiera hablarte hoy, quizá te diría lo mismo que dejó escrito hace siglos: cuida lo que comes, porque por ahí puede entrar tu sanación o tu ruina. Si tú también deseas que Cristo sea tu primer alimento cada mañana, escribe en los comentarios: solo Él sacia mi alma. No apartes tu atención, porque al final revelaremos cuál es el verdadero desayuno del alma, según Santa Teresa, y cómo puede cambiar tu salud espiritual desde mañana mismo. Antes de comenzar, da un paso de fe. Dale like si anhelas una vida interior más pura y suscríbete si deseas despertar cada día con el alma en gracia. Cada mañana, al abrir los ojos, sucede algo invisible pero profundo. El alma también se despereza. Y en ese instante de fragilidad, antes de pronunciar palabra, antes de tomar café, antes incluso de pararse frente al espejo, ya se ha ingerido algo. Quizá no se trate de alimento sólido ni líquido, pero sí de algo mucho más sutil y peligroso. Lo primero que entra al corazón, lo primero que toca la mente al amanecer, puede ser un regalo de gracia o el inicio de una lenta intoxicación espiritual. No todo lo que se consume pasa por la boca. Se consume con los ojos, con los oídos, con el pensamiento. El hombre moderno cree que empieza su día cuando desayuna, cuando se baña, cuando revisa su agenda. Pero la verdad espiritual es otra. El día comienza con la primera decisión interior, con lo primero que se deja entrar. Fue una queja, una preocupación, una frase hiriente que aún ronda en la memoria, un mensaje del móvil antes de hablar con Dios. Todo eso también alimenta. Y no siempre nutre. Santa Teresa sabía que el alma es esponja en las primeras horas, y por eso insistía en el recogimiento matinal, en la vigilancia del pensamiento, en la custodia del corazón. Su enseñanza no era una metáfora poética, era una estrategia espiritual concreta. Lo que consumes al despertar puede sellar la atmósfera de tu día entero. ¿Has pensado en eso? Vivimos rodeados de distracciones, de voces que claman atención, de imágenes diseñadas para impactar. Apenas se activa la pantalla del teléfono, una marea de estímulos irrumpe. Noticias violentas, mensajes pendientes, imágenes que despiertan deseos, preocupaciones laborales, comparaciones sociales. Es un desayuno para el alma, pero uno que corroe en vez de fortalecer. Santa Teresa jamás habría permitido que el alma se expusiera a tal ruido antes de haber sido alimentada por Dios. Ella proponía, en cambio, comenzar el día con lo que llamaba un acto de presencia. No se trata solo de rezar al despertar, sino de hacer conciencia plena de que Dios está allí, antes que cualquier otra cosa. No andes buscando fuera lo que dentro habita, me escribía. El alimento verdadero no está en el pan ni en el café, sino en esa íntima compañía que puede calmar todos los apetitos del alma. Pero ¿por qué es tan grave
consumir lo incorrecto al inicio del día, porque el corazón es arcilla blanda en las primeras horas. Todo lo que entra moldea, y lo hace con más fuerza que en cualquier otro momento. Las palabras que escuchas al despertar, incluso si vienen de ti mismo, tienen el poder de abrir el alma al cielo o de cargarla con peso innecesario. Por eso muchos santos recomendaban no hablar demasiado por la mañana, no comenzar el día con conversaciones mundanas ni con juicios. Santa Teresa lo llevaba aún más lejos. Decía que incluso los pensamientos matinales podían abrir grietas por donde el enemigo insinuara sus ideas. Hoy el enemigo no siempre se presenta con tentaciones burdas. Lo hace, sobre todo, a través de lo cotidiano: una notificación, una música sin alma, un video que parece inofensivo, pero despierta comparaciones y deseos vacíos. Y todo eso entra, se aloja, se metaboliza. ¿Cómo no llamarlo alimento espiritual? Si impacta tu ánimo, tu deseo, tu voluntad, entonces te está alimentando o intoxicando. Santa Teresa entendía que el ayuno no era solo de pan, sino también de estímulos. Es menester recogerse, decía. ¿Y qué es recogerse sino proteger el alma de lo que no edifica? Al despertar, cuando todavía no se ha activado la defensa de la razón ni la energía de la voluntad, somos más vulnerables que nunca. Por eso el enemigo se cuela allí. Por eso muchos empiezan el día con angustia, sin saber por qué. Porque sin quererlo, ya comieron algo venenoso. Ya se llenaron de lo ajeno. Ya entró un pensamiento que no venía de Dios. Hay quienes dicen: es solo una canción, es solo un mensaje, es solo un pensamiento. Pero en lo espiritual no hay solo, todo siembra. Y lo que siembras en la primera hora del día, florece o envenena las siguientes 23. No es exageración, es experiencia de santos, es sabiduría acumulada, es también observación práctica. Quien inicia el día con paz, suele llevar paz. Quien empieza con ruido, carga con él hasta la noche. Santa Teresa se cuidaba mucho de las primeras impresiones del día. Sabía que ese umbral entre el sueño y la vigilia era un lugar sagrado, donde la gracia podía tocar con más facilidad, pero también donde la distracción podía robar el fruto antes de nacer. Y por eso pedía comenzar en silencio, con oración, con gratitud, con alguna frase interior que elevara el alma. Era su manera de desayunar espiritualmente antes de tocar el pan. Hoy necesitamos recuperar esa sensibilidad. No basta con comer sano si el alma se intoxica al primer minuto. No basta con tomar vitaminas si lo primero que entra al corazón es juicio, miedo o vanidad. Santa Teresa nos diría sin rodeos: no comas cualquier cosa en ayunas, ni con el cuerpo ni con el alma. Y lo diría con fuerza, porque sabía lo que estaba en juego. Y entonces viene la pregunta esencial: ¿qué es lo que realmente comes al despertar? ¿Qué alimento está moldeando tus días sin que te des cuenta? No respondas rápido. Mira tu rutina. Piensa en tus primeras palabras, en tus primeros pensamientos. ¿Son oración o queja? ¿Son presencia de Dios o ruido del mundo? A lo largo de este video vas a descubrir no solo lo que Santa Teresa evitaba en ayunas, sino también lo que tú puedes empezar a dejar fuera desde mañana. Porque quizá, sin saberlo, llevas años desayunando muerte espiritual, pero nunca es tarde para cambiar el menú. No todas las advertencias se gritan desde los púlpitos. Algunas se susurran en la celda de un convento, en la tinta gastada de un manuscrito, en la pausa reflexiva de una santa que observaba el alma humana como quien examina una herida aún abierta. Santa Teresa de Jesús no fue mujer de escándalos ni de exageraciones. Fue, sin embargo, una mística implacable con los errores del alma, especialmente aquellos que se cometen cuando aún no ha amanecido del todo. Entre sus escritos hay una línea poco citada, casi perdida entre consejos mayores, pero que resuena como un eco sagrado cuando se entiende su profundidad. No todo lo primero es bueno, y muchas veces el enemigo se cuela
en lo primero que creemos nuestro. Esa frase, aparentemente inofensiva, contiene una advertencia explosiva. Santa Teresa está hablando de las primeras impresiones del día, de lo que dejamos entrar sin vigilar, del modo en que comenzamos cada jornada sin haber hecho aún un acto de entrega o de custodia del alma. ¿Qué significa esto? Que aquello que se introduce en nuestra conciencia al despertar, ya sea un pensamiento, un sonido, una imagen, una emoción, tiene un poder espiritual que rara vez reconocemos. Y Santa Teresa lo sabía. Sabía que el enemigo de nuestra alma no espera a que estemos despiertos del todo para actuar. Ataca en lo primero, porque lo primero muchas veces queda grabado más hondo. Ella advertía que los primeros momentos del día debían ser consagrados con especial cuidado, no por superstición, sino porque allí se juega la orientación espiritual del resto de la jornada. En su época, esto implicaba comenzar con oración, con el rezo de las horas, con el recogimiento del silencio. Hoy, en cambio, muchos inician el día con una pantalla encendida, con notificaciones invasivas, con imágenes que dejan huella o con ideas que siembran ansiedad. Santa Teresa habría alzado la voz. No porque rechazara el mundo moderno, ella misma era innovadora y reformadora en su tiempo, sino porque comprendía la fragilidad del alma humana, especialmente al inicio del día. Sabía que el alma al despertar no está firme, está tierna, abierta, expuesta. Y así como una herida abierta no debe tocarse con manos impuras, el alma recién despierta tampoco debe ser tocada con lo mundano. Esta advertencia olvidada nos obliga a mirar con nuevos ojos nuestras mañanas. ¿Qué es lo primero que vemos? ¿Qué es lo primero que decimos? ¿Cuál es la primera intención que brota de nuestro corazón? Si no hay vigilancia, si no hay consagración, el día comienza vacío de Dios y lleno de distracciones. Y ese vacío se traduce en ansiedad, en falta de propósito, en cansancio inexplicable, en sequedad espiritual. Uno de los grandes errores de nuestro tiempo es creer que el alma se fortalece a lo largo del día, como si fuera una batería que se carga con la actividad. Santa Teresa enseñaba lo contrario. El alma debe ser fortificada al comenzar el día, porque de lo contrario, todo lo demás será un esfuerzo vacío. Más vale una hora bien comenzada que un día entero sin norte, escribía en una de sus cartas a las hermanas del Carmelo. Y es aquí donde la advertencia se vuelve personal, porque no se trata solo de ideas, sino de actos concretos. ¿Cómo comienzas tú tu día? ¿Tu primer pensamiento es una queja? ¿Tu primera acción es revisar mensajes? ¿Tu primera emoción es miedo, ansiedad o indiferencia? No se trata de culparse, sino de despertar. Santa Teresa no reprendía para humillar, sino para iluminar. Su advertencia no es condena, es faro, es guía para almas que quieren vivir en gracia desde el primer minuto del día. Ella misma luchó con las distracciones interiores. Sabía lo que era despertar con pensamientos no santos, con preocupaciones humanas, con ideas que desviaban el deseo de Dios. Pero también sabía lo que era transformar esas primeras impresiones en actos de amor, en ofrecimientos silenciosos, en respiraciones conscientes del espíritu. Por eso, en su doctrina, el inicio del día no es una transición automática, sino un momento clave de combate y de gracia. En una ocasión escribió: «Cuán importante es empezar bien, que aún los demonios lo saben, y por eso acechan desde que se abre el ojo». Es una expresión fuerte pero profundamente real. El mundo invisible no se duerme cuando tú duermes, y cuando tú despiertas, muchas veces ya hay fuerzas esperando para moldear tu primer pensamiento. ¿Qué vas a permitir que entre? Santa Teresa recomendaba tener siempre una frase sagrada en los labios al despertar. No por fórmula mágica, sino como acto de autoridad espiritual. Puede ser un versículo, una jaculatoria, una oración breve. Señor, soy tuyo. Todo lo hago por amor a ti. Jesús habita en mí hoy.
estas frases no son ornamentos, sino escudos. Sirven para cerrar la puerta al ruido y abrirla a la presencia de Dios. Y si en su tiempo ya advertía esto, ¿qué diría hoy? Donde los dispositivos nos hablan antes de que lo haga nuestra conciencia, donde lo urgente silencia lo eterno, donde lo inmediato desplaza lo esencial. Santa Teresa alzaría la voz y repetiría su frase: no todo lo primero es bueno, porque hoy lo primero suele ser un mensaje, una imagen, una música vacía, una preocupación anticipada, y todo eso forma el primer bocado del día, pero ese bocado puede estar contaminado. Por eso, la advertencia olvidada de Santa Teresa se vuelve urgente. Protege tus primeros minutos. No comas cualquier cosa en ayunas, tampoco con el alma. No permitas que lo primero que entre a tu día sea mundano, intrascendente o dañino. Haz de ese instante un altar. Haz de tu despertar una consagración. Y si caes, vuelve a intentarlo. Porque cada día nuevo es también una oportunidad para empezar distinto. Santa Teresa no exigía perfección inmediata, pero sí deseaba vigilancia amorosa, deseo constante, voluntad humilde de transformar lo pequeño en santo. Y el despertar es lo más pequeño y lo más determinante. Desde mañana podrías hacer algo diferente, antes del móvil, antes del espejo, antes del café. Respira. Haz silencio. Di el nombre de Jesús. Repite una frase que te alinee con lo eterno y recuerda, si lo primero es para Dios, el resto del día caminará tras Él. Durante siglos, la palabra ayuno ha sido entendida de forma muy limitada. La mayoría lo asocia con dejar de comer alimentos físicos por un tiempo determinado, como penitencia, purificación o sacrificio espiritual. Pero quien ha leído con atención a los santos, y entre ellos a Santa Teresa de Jesús, descubre que el verdadero ayuno va mucho más allá del estómago. Es una renuncia más profunda, más silenciosa, más constante. Dejar de absorber aquello que envenena el alma, aunque no pase por la boca. Santa Teresa comprendía el ayuno como una actitud integral del corazón. Para ella, el cuerpo era solo una de las puertas por donde entraba lo que alimenta o lo que contamina. Existen otras puertas: los ojos, los oídos, la mente, la imaginación, y todas, sin excepción, también pueden llenarse de basura espiritual si no se vigilan. Ayunar, por tanto, no es solo dejar de comer, es dejar de absorber estímulos innecesarios, palabras vacías, imágenes perturbadoras, emociones desordenadas. Es silenciar lo que no edifica, es purificar lo que entra por dentro. En los conventos del Carmelo, donde el día comenzaba en absoluto silencio, Santa Teresa inculcaba a sus hijas espirituales esta vigilancia amorosa. No bastaba con abstenerse de pan o carne. Había que abstenerse también del juicio interior, de la murmuración, de la curiosidad malsana, del deseo de controlar, de los pensamientos sin rumbo. El ayuno más difícil, escribía, no era el de la comida, sino el de los afectos desordenados. Y ese tipo de alimento espiritual suele consumirse justo al despertar, cuando el alma está más vulnerable. ¿Por qué insistía tanto en esto? Porque sabía que lo que el alma absorbe se convierte en parte de ella. Así como el cuerpo transforma en sangre lo que ingiere, la mente y el corazón transforman en emociones, intenciones y actitudes aquello que reciben en silencio. Si por la mañana permites que entre la queja, el miedo, la comparación o el resentimiento, no es solo que lo pensaste, lo absorbiste. Y una vez dentro comienza a operar, a condicionar, a manipular incluso sin que lo notes. Santa Teresa vivía rodeada de luchas. En su tiempo, el ambiente no era más espiritual que el nuestro. Las tensiones internas en los conventos, los problemas de salud, las críticas de fuera y dentro, todo eso estaba presente. Pero ella había aprendido una forma radical de ayuno.
No dejar que nada de eso se convirtiera en alimento interior. Lo miraba, lo ofrecía a Dios y lo dejaba fuera. Como quien cierra la boca ante una comida contaminada, cerraba también la mente y el corazón ante lo que no conducía a la unión con Dios. Ese es el ayuno que hoy necesitamos redescubrir. No tanto el de dejar de comer, sino el de dejar de tragarlo todo. Porque el mundo actual ofrece demasiado, y la mayoría no es alimento, es basura disfrazada de entretenimiento, es distracción que parece inocente, es consumo que no nutre sino que vacía. Absorbemos noticias que alteran el ánimo, opiniones que nos dividen, imágenes que despiertan envidia o deseo, palabras que nos debilitan espiritualmente. Y lo hacemos sin conciencia, sin filtro, sin ayuno. Todo entra y todo contamina. Ayunar, según la espiritualidad teresiana, es elegir. Elegir qué dejo entrar y qué no. Elegir el silencio antes que el ruido. La oración antes que la opinión. La palabra antes que el entretenimiento. El recogimiento antes que la dispersión. Y esta elección comienza desde el momento en que abrimos los ojos. Si al despertar enciendo la radio, consulto redes, comparo mi vida con otras, me lleno de pendientes, absorbo lo que me aleja de mí mismo, y eso es lo contrario al ayuno, es glotonería espiritual. Santa Teresa nos enseñaría hoy que no es necesario renunciar a todo, pero sí discernir todo. Hay cosas que puedes ver, oír o pensar sin que te afecten, pero hay otras, las más sutiles, que se deslizan y se pegan al alma. Como el polvo que se acumula en los rincones, esos pensamientos o estímulos no se notan al inicio, pero van oscureciendo la claridad interior. Y lo más triste es que muchos ya no saben vivir sin absorber algo todo el tiempo. Se ha perdido la capacidad de estar en silencio, de no reaccionar, de no consumir nada. ¿Y qué ocurre cuando se practica el ayuno interior? Ocurre algo inesperado. El alma recupera sensibilidad. El corazón se vuelve más liviano. La mente gana claridad. Y Dios comienza a hablar con más fuerza, porque donde hay vacío de mundo, hay espacio para la voz del Espíritu. Santa Teresa lo vivía así. Cuanto más se alejaba de las distracciones, más cerca sentía al Señor. El alma queda como limpia y dispuesta a que entre el esposo, decía. Pero si todo está lleno de pensamientos, ruidos y deseos ajenos, ¿dónde se va a sentar el esposo? Este ayuno también tiene un impacto en la salud, no solo en lo espiritual, sino también en lo emocional y físico. Al dejar de absorber lo que nos daña, noticias negativas, conflictos ajenos, exigencias constantes, el cuerpo se relaja, la ansiedad disminuye, el sistema nervioso se estabiliza. No es magia, es coherencia. Lo que el alma no necesita, el cuerpo tampoco lo quiere. Pero eso solo ocurre si hay vigilancia, si hay ayuno real, si hay renuncia voluntaria al ruido. Santa Teresa decía que muchas veces lo que más contamina no es lo grande, sino lo pequeño y repetido. Por eso ayunar no es hacer un gran sacrificio una vez al año, sino elegir cada mañana no absorber lo que no conviene. Y esa elección, aunque pequeña, transforma lentamente el corazón. Porque el alma, al dejar de tragarse el mundo, empieza a respirar a Dios. Si quieres seguir a Cristo, decía ella, empieza por limpiar el paladar del alma, y eso se logra ayunando, no de pan, no de carne, sino de lo que te aparta de la voz de Dios. Pregúntate hoy, ¿qué estoy absorbiendo sin darme cuenta? ¿Qué pensamientos me alimento cada día? ¿Qué palabras escucho que no me edifican? ¿Qué imágenes miro que no me elevan? ¿Qué conversaciones mantengo que no me acercan a la verdad? Ayunar es decir, esto no entra en mí porque quiero estar disponible para lo que sí viene de Dios. Es hacer espacio, es vaciar para recibir, es renunciar a lo que no alimenta para que el alma tenga hambre verdadera. Solo quien tiene hambre del cielo puede ser saciado por él, y solo quien ayuna del mundo puede desearlo con todo su corazón.
Hay alimentos que nunca se sirven en un plato, pero que igual terminan dentro de ti. Son invisibles, silenciosos, cotidianos. No llenan el estómago, pero invaden la mente. No se mastican, pero se digieren. No tienen sabor, pero dejan huella. Son los alimentos invisibles del alma, y si no se disciernen con claridad, terminan contaminando lo más sagrado, tu fe. Santa Teresa de Jesús comprendía que el verdadero combate espiritual no se da solamente en las decisiones grandes, sino en lo que consumimos sin darnos cuenta. Por eso vigilaba no solo lo que decía, sino lo que pensaba. No solo lo que escuchaba, sino lo que retenía en su interior. Su vida estaba marcada por una profunda atención a los movimientos interiores, a los estímulos cotidianos, a lo que entraba en su conciencia en los primeros minutos del día. Hoy ese combate se ha vuelto aún más complejo. Estamos rodeados de información, de estímulos, de conexiones que entran en nosotros antes de haber hecho una sola oración. Y lo peligroso es que muchos de esos alimentos se han vuelto hábitos, costumbres normalizadas que si las viéramos con los ojos del alma, se parecerían más a veneno que a pan. A continuación, examinaremos 3 de esos alimentos invisibles que, según el espíritu de Santa Teresa, destruyen silenciosamente la fe cuando se consumen en ayunas. Los llamaremos así: la queja temprana, la distracción digital sin oración y la comparación inconsciente. 1. La queja temprana. Abrir el día con veneno emocional. Parece inofensivo. Te despiertas y sin pensarlo murmuras: ¡qué cansancio! ¡Qué poco dormí! Otro día igual. Puede que no sea contra nadie. Puede que solo sea un suspiro, pero ese suspiro es semilla. Y lo que se siembra al amanecer suele germinar todo el día. Santa Teresa insistía en que el alma debía comenzar el día con un acto de humildad y gratitud, no de insatisfacción. La queja temprana es una forma de cerrar el corazón a la gracia, de declarar, sin decirlo, que el día comienza mal. Es como si el alma se pusiera una venda antes de ver la luz. Y lo grave es que muchas personas lo hacen cada mañana, sin percibir que están alimentando su espíritu con amargura antes de haber desayunado. Comenzar con queja apaga el deseo, oscurece la mirada y endurece la sensibilidad espiritual. Santa Teresa en sus cartas recomendaba repetir jaculatorias al despertar, frases breves que orientaran el alma hacia Dios. Señor, confío en ti. Todo es para bien de mi alma. Hoy quiero vivir en tu presencia. Esa era su forma de ayunar de la queja, reemplazarla con gratitud. El corazón que agradece al despertar se vuelve más fuerte frente al dolor. El que se queja se vuelve rehén de su descontento. 2. La distracción digital sin oración. Alimentar la mente sin darle a Dios su lugar. Este es probablemente el hábito más extendido en nuestros días. Despertar y mirar el móvil. Revisar mensajes, redes sociales, noticias. Lo hacemos sin pensar. A veces ni hemos terminado de abrir los ojos y ya estamos deslizando pantallas. Y aunque parezca inocente, esta costumbre tiene consecuencias profundas para la vida espiritual. Santa Teresa no conoció los teléfonos, pero sí conoció el ruido interior. Sabía que cuando el alma se llena de lo mundano antes de hacer contacto con lo divino, queda dispersa el resto del día. Ella enseñaba que el primer pensamiento debía ser dirigido a Dios y que si ese momento se perdía, recuperarlo más tarde sería mucho más difícil. La distracción matinal es como un polvo que se adhiere al alma. No impide caminar, pero nubla la visión. Cuando nos alimentamos de contenidos digitales al despertar sin haber orado, lo que hacemos es dejar que otros pensamientos, ajenos, impersonales, mundanos, ocupen el lugar que le pertenece a Dios. Es como invitar extraños a tu casa antes de hablar con tu familia. La intimidad con el Señor se construye desde el primer instante. Si la sustituyes con información,
entretenimiento o ansiedad ajena, estás eligiendo otro alimento, y ese alimento no edifica. Santa Teresa propondría algo radical: no tocar ningún dispositivo hasta haber ofrecido el día a Dios, no por ley, sino por amor, porque el alma necesita empezar en orden, no en caos. Porque si Dios no es lo primero, todo lo demás será secundario, incluso lo importante. 3. La comparación inconsciente: comer del plato ajeno sin hambre verdadera. Hay un alimento invisible que corroe lentamente la fe: la comparación. No se presenta como pecado grave, no genera culpa inmediata, pero actúa como una carcoma silenciosa. Basta ver una imagen, leer un comentario, escuchar una historia, y el alma empieza a medirse con los demás. Ellos tienen más paz, ella es más constante, él tiene una vida mejor. Y así, sin darnos cuenta, dejamos de ver nuestros propios dones para desear lo que no tenemos. Santa Teresa fue muy clara al respecto. Cada alma tiene su camino. Compararse es desviarse. Su doctrina está marcada por la convicción de que Dios actúa de manera única en cada uno, que no todos avanzan al mismo ritmo, ni necesitan las mismas pruebas, ni reciben los mismos consuelos. Por eso, compararse es un acto de desconfianza, es decirle a Dios: no me basta lo que me has dado. Y cuando eso ocurre, la fe se debilita. No por falta de oración, sino por falta de aceptación. Hoy la comparación se ha vuelto parte del despertar. Abrimos el teléfono y vemos vidas editadas, frases de éxito, cuerpos perfectos, familias sonrientes. Y aunque sepamos que no todo es real, algo dentro se entristece, porque no estamos viendo con ojos de fe, sino con ojos de juicio. Y ese juicio alimenta la envidia, la tristeza o la inferioridad. Santa Teresa nos invitaría a mirar hacia adentro antes de mirar hacia afuera, a reconocer que Dios no se repite, que tu alma tiene su propia belleza, que tu historia está siendo escrita con manos divinas, y que cada vez que te comparas, te alejas del alimento que sí es para ti. Estos 3 alimentos invisibles, la queja temprana, la distracción digital sin oración y la comparación inconsciente, son trampas cotidianas que destruyen lentamente la fe si se consumen en ayunas. No hay escándalo en ellos, no hay pecado evidente, pero hay un veneno silencioso que roba fuerza, alegría y confianza. Santa Teresa lo sabía, por eso comenzaba cada día con humildad, vigilancia y recogimiento. Ayunaba de lo que no edificaba, se nutría solo de lo que elevaba. Y nos invita hoy a hacer lo mismo, porque el alma, igual que el cuerpo, también necesita una dieta, y no cualquier alimento es digno de entrar por la mañana. Solo lo que viene de Dios puede fortalecer el día desde el primer instante. Despertar era, para Santa Teresa de Jesús, más que el simple acto de abrir los ojos. Era una consagración, una oportunidad nueva, un instante sagrado en el que se comenzaba el combate del día y, al mismo tiempo, se renovaba el compromiso con Dios. Y aunque sus despertares eran humildes y silenciosos, escondían una riqueza espiritual que muchos hoy hemos olvidado. El alma necesita alimento antes que el cuerpo. Pero, ¿qué comía realmente Santa Teresa al despertar? ¿Cuál era ese primer sustento que fortalecía su jornada? La respuesta no se encuentra en dietas ni en alimentos físicos, sino en una forma de comenzar el día orientada totalmente a lo eterno. Ella no buscaba llenar el estómago ni saciar los sentidos. Buscaba disponerse a Dios desde el primer aliento. Por eso, su verdadero desayuno era interior y comenzaba con un acto de presencia. Dios está aquí y yo estoy en Él. Santa Teresa tenía por costumbre despertarse en silencio. No hablaba de inmediato, no se dirigía a las hermanas ni comenzaba tareas prácticas. Su primer pensamiento se lo entregaba al Señor. En muchas de sus cartas y autobiografía,
insiste en la importancia del recogimiento desde el inicio. Comenzar bien el día es comenzar bien la batalla, escribía. Y para ella, ese buen comienzo no dependía del ánimo ni de las circunstancias, sino de una decisión: ofrecerse. Antes de cualquier otro gesto, Santa Teresa pronunciaba palabras interiores, cortas pero cargadas de fe. A veces era una invocación al Espíritu Santo, otras veces una frase bíblica. También usaba jaculatorias, frases breves que repetía con amor y devoción. Señor, haz de mí lo que quieras, no me dejes sola ni un momento, todo es por ti. Estas palabras eran el pan caliente de su alma. La protegían del frío espiritual y la orientaban hacia su centro, Cristo. Después de ese primer acto interior, iniciaba su jornada con oración formal. En los conventos que ella reformó, instituyó una rutina muy concreta. Antes de hablar, antes de comer, antes de escribir o leer, debía haber silencio, oración personal y contacto con la palabra de Dios. Esto no era una regla rígida, sino un acto de amor, porque sabía que sin esa intimidad matinal, todo el día se volvía más pesado, más vulnerable a la distracción, más seco espiritualmente. ¿Y qué había de su alimentación física? Santa Teresa no seguía dietas estrictas, pero sí vivía con sobriedad. En los primeros años de su vida monástica, su salud era frágil, y eso le obligó a ser prudente. Sin embargo, nunca buscó el placer del paladar ni el exceso. Su desayuno, si lo había, era leve: pan, agua, a veces algo de leche o caldo. Pero lo esencial no era qué comía, sino cómo lo ofrecía. Cada bocado era consagrado. Cada alimento se recibía como don y se devolvía como oración. Lo más importante, sin embargo, era el alimento que no se ve, su meditación. Cada mañana dedicaba tiempo al silencio profundo, no simplemente al rezo vocal, sino a la oración mental, como ella misma la llamaba. Se trataba de estar a solas con Dios, de hablarle como a un amigo, de dejar que la palabra calara hasta lo más hondo. Ese momento era para ella el verdadero alimento. Decía, 1 hora de recogimiento alimenta más que 1000 palabras vacías. En ese espacio, su alma se nutría de lo eterno, y eso la fortalecía para todo lo demás. Santa Teresa también cuidaba lo que permitía entrar a su mente al despertar. Evitaba conversaciones mundanas, pensamientos sin propósito o preocupaciones anticipadas. No porque fuera indiferente a los problemas, sino porque sabía que, si el alma se llenaba de ruido al comenzar el día, difícilmente podría oír a Dios después. Por eso pedía a sus hermanas que guardaran silencio por la mañana, que comenzaran en clima de oración, que ofrecieran sus pensamientos y emociones desde el primer instante. Ese era su modo de vivir, el despertar como liturgia interior. Una frase suya lo resume todo: el alma que se entrega al primer pensamiento que no es Dios, ya ha perdido el timón del día. En esta advertencia está toda su pedagogía espiritual. Para ella, el alma debía despertar ya dispuesta a lo divino. Y eso no se logra con fórmulas automáticas, sino con decisión. Por eso su rutina no era rígida, pero sí intencional. Lo primero que entraba en su día era Cristo. Todo lo demás debía esperar. Incluso cuando tenía visitas, cuando estaba enferma o cuando debía viajar, Santa Teresa encontraba la forma de mantener esa prioridad: alimentar primero el alma. A veces bastaba un suspiro, una mirada interior, una oración silenciosa. Pero nunca permitía que el día comenzara sin haber comido ese pan invisible que es la presencia de Dios. Y esa fidelidad, más que cualquier penitencia, fue lo que moldeó su alma mística. Su despertar también era marcado por la gratitud, no por costumbre, sino por decisión. Aunque el cuerpo doliera, aunque el ánimo fuera bajo, aunque las tareas fueran pesadas, su primer impulso era dar gracias. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de amarte. Esa frase,
escrita en una de sus meditaciones, expresa lo que ella consideraba su alimento matinal: el agradecimiento, no como gesto vacío, sino como modo de sintonizar con el cielo. Hoy, muchos despiertan sin pensar, sin sentir, sin orientar su primer instante. Comen rápido, miran el móvil, responden mensajes, activan alarmas y solo horas después recuerdan a Dios. Santa Teresa haría una corrección amorosa pero firme. No empieces el día sin haber empezado por dentro. Para ella, el verdadero desayuno era ese momento de comunión, esa pausa silenciosa en la que el alma reconoce su origen y su meta. Y eso sigue siendo posible hoy. No necesitas un convento ni un hábito. Solo necesitas decidir qué vas a comer primero cada mañana, lo que ofrece el mundo o lo que viene de Dios. La costumbre de Santa Teresa puede ser tuya también. Despertar con oración, con gratitud, con recogimiento. Y entonces todo lo demás, el pan, la jornada, los desafíos, será alimento bendecido por una raíz santa. Porque cuando el alma desayuna a Dios, todo el día se convierte en banquete. Si Santa Teresa de Jesús viviera hoy, probablemente no levantaría la voz con frecuencia. No estaría discutiendo en redes sociales, ni participando en debates sin fruto, ni buscando visibilidad. Pero cuando se tratara del alma, de su dignidad, de su pureza y del modo en que se contamina al comenzar el día, ahí sí hablaría con firmeza, y no con tono de condena, sino con esa mezcla de caridad ardiente y lucidez espiritual que la caracterizaba. Porque hay errores modernos que, aunque normalizados, ella jamás habría tolerado, y menos en los primeros minutos del día, cuando el alma está más expuesta. Santa Teresa tenía una conciencia muy aguda sobre los primeros actos del alma al despertar. Para ella, el inicio del día no era una simple secuencia mecánica, era una puerta, un umbral espiritual. Y todo lo que se permitiera en ese umbral tenía poder de marcar el día entero. Por eso, su vida estaba organizada para comenzar en recogimiento, en silencio, en dirección. Y si observamos con sus ojos lo que hoy hacemos cada mañana, veremos con claridad cuántas costumbres actuales son diametralmente opuestas a esa sabiduría mística. Veamos entonces algunos de estos errores que bajo el espíritu de Santa Teresa deben ser corregidos con urgencia si queremos preservar la salud espiritual. 1. Mirar el móvil antes de mirar al cielo. Este es quizá el acto más común y más devastador de la rutina moderna. Apenas suena la alarma, los dedos se estiran automáticamente hacia el teléfono. Ni siquiera hay conciencia plena aún, pero ya se está absorbiendo algo. Imágenes, mensajes, titulares, notificaciones. Todo eso entra al alma como alimento, y no es alimento neutro. Muchas veces es ruido, ansiedad, superficialidad. Santa Teresa jamás habría permitido que una criatura digital hablara antes que el Creador. En su lenguaje, eso sería desorden espiritual, no porque el móvil sea en sí malo, sino porque desplaza lo que debería ser lo primero. Ella habría recomendado lo contrario, que el primer gesto del día fuera levantar el alma, no la pantalla. Que antes de conectarse con el mundo, se conectara con el cielo, porque el alma al despertar no necesita información, necesita dirección, no necesita datos, necesita presencia. Y esa presencia no la da ninguna aplicación, solo la da Dios. 2. Comenzar el día hablando, sin haber orado. El ruido se ha vuelto la norma. En muchas casas desde temprano ya hay voces, pantallas, conversaciones innecesarias. Pero Santa Teresa sabía que el alma necesita nacer en silencio cada mañana, que hablar antes de orar es como caminar sin saber a dónde. No se trata de imponer un voto de silencio riguroso, sino de custodiar el momento más sagrado del día. Ella pedía a sus hermanas que no se hablaran entre ellas antes de haber ofrecido su alma a Dios, porque sabía que incluso las palabras buenas,
si llegan en el momento equivocado, pueden distraer, dispersar, enfriar. Hoy eso se ha perdido. Hablamos desde el primer instante. A veces con otros, a veces con nosotros mismos, a veces con voces que ni siquiera son nuestras. Santa Teresa invitaría a recuperar el silencio matinal, ese espacio donde el alma se alinea sin interferencias. Porque cuando uno ora antes de hablar, la palabra se vuelve más verdadera. 3. Despertar con noticias negativas. Los medios de comunicación saben que lo negativo vende, por eso lo ofrecen de inmediato. Crímenes, crisis, conflictos, desastres. Y muchos lo consumen apenas despiertan, como si fuera el café del alma. Pero Santa Teresa habría rechazado esta costumbre de raíz, no por ignorancia o evasión, sino por discernimiento. Ella sabía que el alma no debe comenzar el día absorbiendo miedo, que las noticias del mundo no son más urgentes que la voz de Dios, que hay un orden y que ese orden espiritual exige filtrar lo que entra. Si una noticia altera tu paz, si te inyecta miedo, enojo o desesperanza, no debería ser lo primero en tocar tu alma. Santa Teresa habría dicho: antes de oír al mundo, escucha al Señor. Solo así tendrás la fuerza para enfrentar lo demás sin que te robe la fe. 4. Saltarse el ofrecimiento del día. Este pequeño acto, tan sencillo y tan olvidado, era fundamental para Santa Teresa. Consistía en decirle a Dios, con humildad: este día es tuyo, lo ofrezco por amor. Que todo lo que vivas sea para tu gloria. No es una fórmula mágica, es una actitud interior, es poner al Señor en el centro antes de que las ocupaciones lo desplacen. Hoy, muchos inician el día sin ofrecer nada, como si fuera suyo, como si pudieran administrarlo sin ayuda divina. Pero Santa Teresa sabía que el alma que no se ofrece temprano difícilmente sabrá sacrificarse después. Este error moderno, vivir sin intención espiritual, genera una vida dispersa, sin norte, sin sentido profundo. Ella habría insistido: ofrece aunque no sientas, entrega aunque estés cansado. Dios toma lo que tú decides dar. Y ese acto, aunque parezca pequeño, transforma el día entero. 5. Encender la música antes de encender el alma. Hoy es común prender una bocina, unos auriculares o una playlist apenas se pone un pie fuera de la cama. Y muchas veces esa música no eleva, entretiene, anestesia, distrae. Santa Teresa no era enemiga del gozo, pero sí de la superficialidad. No habría permitido que el alma se llenara de sonidos vacíos antes de haber sintonizado con el silencio interior, porque sabía que la música sin oración puede convertirse en ruido, y el ruido sin discernimiento puede vaciar la profundidad. Ella habría sugerido comenzar el día en silencio, o con cantos que eleven, o con la repetición suave de algún salmo, porque el alma, al despertar, es como una cuerda. Si se tensa con lo superficial, desafina todo el día. 6. Activar el cuerpo sin haber activado la fe. Muchos se levantan, se visten, se mueven con rapidez, pero su alma sigue dormida. Hay energía en los gestos, pero no en el espíritu. Santa Teresa no se habría opuesto a la actividad, pero sí al activismo, porque una cosa es moverse y otra es vivir desde dentro. El error moderno es creer que basta con estar de pie para estar verdaderamente despierto. Ella enseñaba lo contrario. No es cuerpo en pie lo que busca Dios, sino alma encendida. Por eso pedía que cada movimiento del día comenzara con una intención espiritual, que cada tarea, aunque humilde o rutinaria, fuera ofrecida con sentido. Y eso comienza con una oración sencilla, una frase interior, un acto de presencia que despierte no solo el cuerpo, sino la fe. Todos estos errores, mirar el móvil, hablar sin orar, llenarse de noticias, saltarse el ofrecimiento, consumir música vacía, moverse sin fe,
parecen pequeños, pero si se repiten cada día, van moldeando un alma que despierta desconectada, desordenada, dispersa. Santa Teresa no los habría permitido no por rigidez, sino por amor, porque sabía que el alma merece algo mejor, merece comenzar el día con Dios, y cuando eso ocurre, todo el día respira su presencia. ¿Qué debes evitar en las primeras 2 horas del día según su legado? Santa Teresa de Jesús sabía que el alma, igual que un jardín, es más vulnerable en ciertos momentos del día. Las primeras horas de la mañana eran, para ella, tierra blanda y fértil, pero también expuesta. Allí se sembraban las decisiones interiores que influirían en todo lo demás. No era una cuestión de disciplina externa, sino de sabiduría espiritual. Lo que entra al alma al inicio del día permanece. Lo que se deja crecer en las primeras 2 horas condiciona la cosecha. Por eso, en sus escritos, consejos y reglas de vida, encontramos una constante: proteger el comienzo, custodiar las primeras horas, vigilar lo que se dice, lo que se piensa, lo que se permite, porque no todo hábito matutino es neutro. Algunos alimentan la fe, otros la enfrían. Algunos despiertan el alma, otros la endurecen. Y si queremos vivir con el mismo ardor que Santa Teresa, es necesario evitar lo que ella misma habría considerado incompatible con una vida interior auténtica. A continuación, presentamos 5 prácticas que Santa Teresa habría desaconsejado con claridad durante las primeras 2 horas del día. No como imposiciones rígidas, sino como medidas de protección para el alma que desea vivir unida a Dios desde el alba. 1. Encadenarte a la prisa desde el primer minuto. La prisa es enemiga del alma. Santa Teresa lo sabía. Aunque vivía en un convento con horarios estrictos y muchas responsabilidades, nunca permitió que la velocidad dictara el tono de su espíritu. Para ella, el día debía comenzar con serenidad, incluso si el cuerpo se movía con diligencia. Hoy, sin embargo, muchas personas se levantan corriendo, apagan la alarma con violencia, saltan de la cama, revisan listas de tareas, se visten sin pensar y desayunan sin saborear. Y todo eso ocurre antes de haber saludado al Señor. Las primeras 2 horas del día, según el legado teresiano, no deben vivirse como una competencia contra el tiempo, sino como un acto de entrega. El alma no puede abrirse a la gracia si está sofocada por la urgencia. Santa Teresa escribiría: quien comienza el día corriendo difícilmente lo termina en paz. Por eso, evitar la prisa inicial no es pereza, es reverencia. 2. Permitir pensamientos repetitivos o tóxicos. La mente tiene una inercia. Lo que piensas al despertar tiende a repetirse a lo largo del día. Santa Teresa conocía bien esta dinámica interior. Sabía que los pensamientos, especialmente los negativos o inútiles, podían convertirse en cadenas si se les permitía crecer sin vigilancia. Por eso enseñaba que, al despertar, lo primero debía ser una orientación voluntaria hacia Dios, aunque no se sintiera nada. Hoy es común despertar y repasar problemas, diálogos pendientes, heridas no resueltas, expectativas frustradas. Ese tipo de pensamiento, aunque no se pronuncie en voz alta, se convierte en alimento espiritual. Y si se permite durante las primeras 2 horas, contamina el resto del día. Santa Teresa propondría, en cambio, ofrecer ese pensamiento inmediatamente, sin esconderlo, sin pelear con él, pero sin dejar que reine. Diría: muéstraselo a Cristo antes de mostrarlo a tu razón, porque el alma necesita un norte, no una repetición. 3. Exponerte a contenidos que enfrían el espíritu. Santa Teresa no conoció pantallas, pero conocía el alma humana. Sabía que lo que entra por los sentidos marca la memoria y afecta la vida interior. En nuestras primeras 2 horas de hoy, muchas personas ya han visto videos, leído titulares, escuchado música, revisado redes, visto imágenes,
y casi ninguna de esas cosas tiene orientación espiritual. El alma despierta y en lugar de recibir luz, recibe sombra. Esto Santa Teresa jamás lo habría permitido, no por puritanismo, sino por inteligencia espiritual. Ella defendía la necesidad de comenzar el día con lo que eleva, con lecturas breves que encienden el alma, con salmos, con frases de amor divino, con silencio que habla más que 100 palabras. La exposición a contenidos vacíos o mundanos en las primeras 2 horas es, desde su perspectiva, un error estratégico del alma, porque cuando el corazón se llena de lo trivial, ya no desea lo eterno. 4. Saltarte el momento de intimidad con Dios. No hay hábito más dañino que este: postergar el encuentro con Dios hasta que haya tiempo. Santa Teresa enseñaba que el amor no espera, que el alma no debe vivir sin pasar por el fuego del amado, aunque sea por un instante. En las primeras 2 horas del día debe haber, sí o sí, un momento de intimidad, una oración, una palabra dirigida al cielo, una pausa en la que Dios sea el centro. Evitar ese momento no es neutral. Es dejar el alma a merced de todo lo demás. Ella decía, si el alma no bebe pronto, se seca. Y no hablaba de mística elevada. Hablaba de esa pequeña oración al borde de la cama, de ese versículo repetido mientras se prepara el desayuno, de esa respiración que dice Jesús en medio del silencio. Esa es el agua viva que el alma necesita al despertar. 5. Empezar el día sin propósito sobrenatural. Muchos comienzan su jornada con un objetivo práctico: trabajar, cumplir, avanzar. Pero Santa Teresa habría dicho que eso no basta, que el alma fue hecha para algo más, que cada día debe tener una intención espiritual. ¿Para quién voy a vivir este día? ¿A quién se lo ofrezco? ¿Qué quiero que Dios haga conmigo hoy? Si esas preguntas no están en el corazón en las primeras 2 horas, el día será un simple recorrido, pero no una peregrinación. Evitar este error es tan simple como elevar una intención al levantarse. Santa Teresa acostumbraba a decir: Señor, que hoy sea todo para ti. No importa el tono, no importa el lugar, importa la dirección, porque un día sin intención sobrenatural se vuelve fácilmente un día sin sentido profundo. Las primeras 2 horas del día no son un simple preámbulo, son el terreno donde se siembra todo lo que vendrá. Santa Teresa lo comprendió con sabiduría mística. Ella no habría permitido que ese tiempo sagrado se llenara de prisa, pensamientos tóxicos, contenidos vacíos, ausencia de oración o falta de intención. Y no porque fuera rígida, sino porque sabía lo que está en juego. El alma que custodia sus primeras horas se fortalece, camina con rumbo, discierne con claridad y, sobre todo, mantiene encendido el fuego del amor divino desde el alba. Ese es el verdadero legado teresiano, que cada mañana sea una consagración, no una repetición. Que cada inicio sea oración, no distracción. Que cada despertar sea un altar. Reeducar el alma no significa imponerle nuevas reglas, sino devolverle su hambre original. Hambre de Dios, de silencio fecundo, de presencia real. Santa Teresa de Jesús no inventó técnicas, ni propuso fórmulas universales. Ella vivió con tal intensidad la búsqueda de Dios que sus hábitos cotidianos se convirtieron en escuela para generaciones. Entre ellos, su forma de despertar sigue siendo uno de los más transformadores, porque comprendía que el alma, igual que el cuerpo, necesita aprender a comer bien. Y eso se enseña, se entrena, se reforma. El mundo moderno ha desordenado el apetito espiritual. Nos hemos acostumbrado a consumir lo que no nutre: estímulos artificiales, pensamientos automáticos, hábitos inconscientes. Nos despertamos y absorbemos sin filtro. Pero la buena noticia es que eso puede cambiar. Y Santa Teresa nos ofrece, desde su vida silenciosa y encendida,
Una pedagogía sencilla para comenzar bien el día, comiendo lo que fortalece, lo que purifica, lo que santifica. Reeducar el alma implica actuar desde el primer minuto. No se trata de esperar el momento ideal, ni de tener una hora libre, ni de alcanzar un estado emocional particular. Se trata de tomar decisiones espirituales al despertar. Por eso aquí te propongo una rutina matinal teresiana en 5 pasos, basada en su legado y adaptada a la vida del creyente moderno. Paso 1. Abrir los ojos con una frase consagrada. Santa Teresa despertaba en silencio, pero en su interior había una dirección clara. Comenzar en Dios. Hoy puedes imitarla al entrenarte para pronunciar, incluso en la mente, una frase que te conecte con lo eterno. Puede ser: gracias pues, Señor, por esta nueva oportunidad. Haz de mí lo que tú quieras hoy. Jesús, mi primer alimento eres tú. Este gesto sencillo, repetido cada mañana, actúa como una semilla que orienta el día. Es el equivalente espiritual al primer bocado. No alimenta por su contenido, sino por su intención. No lo recites como una fórmula mágica. Dilo como quien se entrega con humildad, aunque no sienta nada especial. Santa Teresa decía: lo que importa no es sentir, sino querer. Y este pequeño acto es un querer profundo. Paso 2. No mirar el móvil durante los primeros 20 minutos. Esto puede parecer insignificante, pero tiene un impacto profundo. El alma necesita despertar en silencio, no ser invadida. Las notificaciones, las imágenes, los mensajes, todo eso roba el espacio que Dios merece. Santa Teresa no habría permitido que el mundo entrara antes que el Creador. Por eso, en su vida, los primeros minutos del día eran sagrados. No había interrupciones, no había interferencias. Hoy puedes honrar ese legado simplemente guardando ese espacio, 20 minutos de pureza matinal. No son penitencia, son libertad. Esos minutos son una ofrenda, un acto de fe, un regalo a tu alma. En ese silencio, Dios susurra cosas que el ruido no permite oír. Paso 3. Hacer un ofrecimiento breve y total. Una de las prácticas más frecuentes en la espiritualidad teresiana es el ofrecimiento del día. No requiere tiempo ni palabras complejas. Basta decir: Señor, te ofrezco este día con todo lo que traiga. Que hoy todo sea para tu gloria. Acepta mi cansancio, mis deberes y mis pensamientos como oración. Este acto transforma lo cotidiano en altar, le da dirección al alma. Santa Teresa decía que incluso las tareas más pequeñas pueden santificarse si se hacen por amor. Y ese amor comienza en la intención. Si no ofreces tu día, el día se dispersa. Si lo entregas, el día se convierte en misión. Paso 4. Alimentarte con un fragmento sagrado. Después del ofrecimiento viene el alimento concreto. Santa Teresa amaba comenzar el día con la palabra. A veces un salmo, otras veces una frase de Jesús, o incluso un pensamiento de algún santo. No era lectura larga, sino nutritiva. Hoy puedes hacer lo mismo. Elige un versículo breve, léelo, medítalo, escríbelo si hace falta. Permite que esa semilla penetre. Algunas opciones. Señor, tú eres mi fuerza. Hazme oír tu voz desde la mañana. Hoy quiero vivir en tu presencia. No se trata de estudiar, sino de saborear. Es pan del alma. Si se recibe con apertura, te acompañará todo el día como una presencia silenciosa que guía y consuela. Paso 5. Silencio activo mientras realizas las primeras tareas. Santa Teresa valoraba profundamente el trabajo cotidiano. Barrer, cocinar, escribir, cuidar. Todo eso era lugar de encuentro con Dios. Pero lo vivía en silencio interior. No necesitaba palabras para estar unida. Su silencio era activo, amoroso, habitado. Hoy, puedes comenzar el día manteniendo unos minutos de silencio mientras te vistes, haces el café, tiendes la cama.
No pongas música, no hables innecesariamente, no corras. Deja que el silencio haga espacio a lo sagrado. Ese silencio es un acto de fe, es decirle a Dios, te espero. No quiero llenarlo todo con mi voz, quiero escucharte. Estos 5 pasos no son una fórmula mágica, son una reeducación, una forma de ir desplazando el ruido, la prisa, la costumbre, para dar lugar a una vida espiritual más auténtica. Santa Teresa no los habría propuesto como regla, pero sí los habría vivido con fidelidad, porque sabía que, si el alma no se educa a comer bien, terminará llenándose de sobras que no nutren. También es importante entender que esta reeducación no ocurre de un día para otro, es un proceso. Habrá días en que olvides el silencio, que despiertes tarde, que el móvil te gane, que no reces como quisieras, no importa. Santa Teresa no exigía perfección, exigía constancia, perseverancia, amor que no se rinde. Como decía, aunque muchas veces caigas, no dejes de levantarte. Dios no mira tanto el tropiezo como el corazón que sigue buscando. Por eso, no se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo con deseo. De decidir cada mañana que quieres alimentar tu alma con lo que viene de Dios. De entender que cada despertar es una nueva oportunidad para acercarte, para consagrarte, para nutrirte de lo eterno. Reeducar el alma no es cambiarlo todo de golpe, es elegir mejor. Es mirar a Santa Teresa y decir, quiero comenzar como tú. Es recordar que lo que comes al despertar, aunque invisible, se vuelve parte de ti. Y si lo primero que entra es Dios, entonces todo tu día se volverá sagrado. Cuando uno cambia cómo comienza el día, todo lo demás empieza a ordenarse. Lo descubrieron muchas personas que sin grandes revelaciones, sin visiones extraordinarias, simplemente decidieron vivir sus mañanas con el alma despierta. Inspirados por Santa Teresa, eligieron dejar de alimentarse de lo que enfría la fe y comenzar a nutrirse de lo que fortalece la vida interior. Estos testimonios lo confirman. El primero es el de Mariana, una profesora jubilada de 67 años, que durante décadas comenzó sus días viendo el noticiero mientras desayunaba. Era mi rutina de siempre, cuenta. Pero me daba cuenta de que iniciaba el día tensa, nerviosa, con una sensación de angustia que no entendía. Un día, después de escuchar una reflexión sobre Santa Teresa, decidió dejar la televisión apagada y sentarse en silencio durante 10 minutos con una frase del Evangelio: «Venid a mí los que estáis cansados». Ese cambio, aparentemente pequeño, transformó su estado interior. Empecé a sentir una paz que no venía de mí. Era como si el día se acomodara por dentro. Carlos, un médico de 42 años, vivía atrapado en la velocidad de su profesión. Se despertaba respondiendo mensajes, revisando horarios, planificando su jornada sin pensar en Dios. Lo hacía todo por obligación, incluso mi oración, dice. Hasta que un retiro espiritual me confrontó con una frase de Santa Teresa: no todo lo primero es bueno. Entonces comprendí que mi alma estaba comiendo ansiedad desde que abría los ojos. Desde entonces, Carlos decidió no tocar el móvil durante la primera media hora del día. Se sienta, respira y simplemente repite: Señor, habita en mí. Y asegura que, aunque las tareas siguen siendo muchas, su interior ya no es un campo de batalla. Dios entra primero y todo lo demás toma su lugar. Lucía, madre de 3 hijos pequeños, no tenía tiempo para largos rezos ni lecturas, pero sentía que algo andaba mal. Me despertaba cansada, impaciente, con una lista de pendientes en la cabeza. Me sentía vacía, como desconectada de mí misma y de Dios. Un día, leyendo sobre Santa Teresa, encontró una frase que le quedó grabada: Dios no se encuentra en el ruido, sino en el centro. Desde entonces, al despertar, antes de atender a sus hijos, se detiene unos segundos, cierra los ojos y dice en voz baja: todo es por amor, Señor. Son apenas 30 segundos,
pero le devuelven el sentido. Estos testimonios muestran que no hace falta una vida perfecta para comenzar de nuevo. Solo hace falta querer comer distinto. Y cuando se come bien en el alma, como enseñó Santa Teresa, todo se vuelve más luminoso. Santa Teresa de Jesús no hablaba del alma como una idea abstracta, sino como una realidad viva, hambrienta, sedienta, capaz de enfermar si no se alimenta con lo que verdaderamente la sostiene. Para ella, el alma que no desayuna a Cristo vive anémica, confundida, vacía. Su enseñanza final sobre el alimento interior no fue teórica, fue experiencia encarnada. En sus momentos de mayor claridad espiritual, comprendió que nada nutre tanto como recibir a Cristo al amanecer, aunque no sea con la boca, sino con el corazón. En uno de sus escritos más íntimos, Santa Teresa narra que al despertar sentía una presencia que la precedía. No era pensamiento mío, escribe, sino certeza profunda de que Él ya me esperaba. Esa certeza cambió su modo de comenzar el día. Desde entonces, su mayor anhelo fue convertir cada despertar en una comunión espiritual. Si no podía asistir a misa, si no tenía el Santísimo cerca, entonces lo comulgaba con deseo ardiente. No hay hambre más santa, decía, que la de Cristo al despertar. Ese es el verdadero desayuno del alma, abrir los ojos y dejar entrar a Jesús. No como recuerdo, no como símbolo, sino como presencia real. Santa Teresa lo vivía como una visita interior, como si Cristo mismo se inclinara sobre su lecho y le ofreciera el pan vivo de su amor. No necesitaba palabras largas, bastaba decir, ven, Señor Jesús, y su alma se saciaba. Esta práctica de comunión espiritual matinal se convirtió para ella en un hábito, una costumbre santa, una fuente de consuelo y fortaleza. Desde allí comenzaban sus días, y desde allí se sostenía en las pruebas. Decía que el alma que desayuna a Cristo no teme el dolor, no huye de la lucha, no se pierde en la dispersión, porque ya está nutrida. Ya ha comido lo esencial, todo lo demás puede esperar. Santa Teresa nos deja así su revelación más profunda. El día solo comienza bien si Cristo es el primero en entrar. Y no importa si no hay misa disponible, si no hay tiempo para una oración extensa. Basta con el deseo sincero, la entrega silenciosa, la sed interior. Desayunar a Cristo es decidir, desde el primer instante, que no queremos alimentarnos de otra cosa, que no hay paz más verdadera que la de quien ya se ha saciado en lo eterno, y cuando eso ocurre, todo cambia. El alma se vuelve ligera, disponible, encendida, porque ya no vive de este mundo sino del pan que no perece. Al llegar al final de este recorrido, una certeza queda clara. No se trata simplemente de qué comes en la mañana, sino de quién habita tu despertar. Santa Teresa de Jesús no propuso técnicas, sino encuentros. No enseñó rutinas vacías, sino caminos hacia una intimidad viva con Cristo. Y en esa intimidad encontró el alimento que le dio fuerza en la enfermedad, luz en la sequedad y fuego en los días grises. Ese alimento es Cristo mismo, y ese alimento puede ser también el tuyo, si decides recibirlo. Hoy, después de haber recorrido sus advertencias, sus prácticas, sus silencios y sus secretos de amanecer, tú también puedes comenzar una vida distinta. No necesitas cambiar el mundo, solo tu primera hora, solo ese instante en que abres los ojos y decides con qué vas a nutrir tu alma. Porque cuando decides que Cristo será tu primer alimento, todo el día se ilumina con otra claridad. No significa que no habrá cansancio ni luchas, pero estarás fortalecido. Tu espíritu tendrá raíces. Santa Teresa comprendía que las decisiones pequeñas sostienen los grandes amores. Por eso, insistía en comenzar bien el día. Y comenzar bien es comenzar desde Dios. Es hacer que cada despertar se convierta en altar. Es decirle al cielo, aquí estoy, soy tuyo, dame tu pan. Si haces esto día tras día, algo empezará a cambiar dentro de ti
no porque las cosas de fuera se acomoden, sino porque tu interior será más firme, más silencioso, más lleno. Muchos hoy corren tras motivación, técnicas de productividad, estímulos emocionales. Santa Teresa no hablaba de eso, ella hablaba de sustento, y el alma que se sustenta de lo sagrado no vive a merced del desánimo, no necesita entretenimiento, no cae fácilmente en el vacío, porque vive de la presencia, no del ruido. Y eso comienza con lo que consumes en ayunas, no solo en la mesa, sino en el corazón. ¿Quieres ver un cambio real en tu vida? No empieces por metas inalcanzables. Comienza por el primer minuto del día. Levántate con humildad. Guarda silencio. Repite una frase que te conecte con lo eterno. No mires tu teléfono antes de mirar a Cristo. No hables con nadie antes de haber hablado con el cielo. No comas cualquier cosa antes de haber ofrecido tu alma. Este es el desayuno del alma que transforma. Recibir primero a quien lo merece todo. Haz memoria. Lo sabes en lo profundo. Tus mejores días no han sido los más fáciles, sino los más habitados. Aquellos en los que sentiste que Dios estaba contigo desde el principio. Y Él sigue estando. Pero te espera en la puerta del amanecer. Te espera en el borde de la cama. Te espera en ese primer pensamiento. ¿Lo dejarás entrar? Santa Teresa no fue una mujer perfecta, sino una mujer constante. Su vida fue lucha, pero también victoria. Y si pudo vivir con fuego en el corazón, fue porque aprendió a encenderlo temprano, cada día, con el pan de vida. Tú también puedes hacerlo. Solo necesitas una cosa: decidirlo y perseverar. Así que desde hoy, que cada despertar sea un acto de amor, que tu primer alimento sea eterno, que tu alma no desayune cualquier cosa, sino a Cristo mismo, y verás cómo todo cambia, no porque el mundo mejore, sino porque tú estarás arraigado en lo que no se mueve. Si este mensaje ha tocado tu alma y deseas iniciar cada día en gracia y recogimiento, te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal. Aquí seguirás recibiendo luz, guía y consuelo para tu camino interior. Dale like a este video si sientes el deseo sincero de alimentar tu alma antes que tu cuerpo. Con ese gesto estás diciendo: yo elijo comenzar en Dios. Y ahora, desde el silencio que une, desde la presencia que permanece, desde la fe que no muere, te dejo una bendición sencilla, pero real. Que el Señor te conceda despertar cada mañana con el alma dispuesta. Que pongas tus ojos en Él antes que en el mundo. Que tu primer alimento sea su presencia y que nunca falte en tu corazón el deseo de buscarlo al amanecer. Que tu día esté sostenido por la gracia y que tus noches sean descanso en su amor. Y que, como Santa Teresa, vivas cada jornada como si comenzara en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar aquí. Te espero en el próximo encuentro. Hasta entonces, que Dios te bendiga y te despierte cada día con hambre de eternidad.